Mi hijo me dejó en un asilo el día de mi cumpleaños. Una semana después me convertí en millonaria. Pero esta historia no es un cuento de suerte. Es un recorrido silencioso por heridas viejas, por decisiones que duelen, y por la inesperada manera en que la vida a veces regresa para levantar a quienes fueron abandonados. Lo que ocurrió en esos 7 días no cambió solo su destino, cambió quien estaba dispuesta a ser. Había amaneceres que parecían llegar sin ganas, como si la luz dudara antes de tocar la tierra. Aquel amanecer, el de su 74º cumpleaños, llegó así, gris, lento, con un silencio que pesaba más de lo normal. María del Carmen Ortega estaba de pie junto a la ventana de su casa, un pequeño departamento en las afueras de Madrid. Observaba cómo el cielo pasaba de un azul pálido a un tono blanquecino, casi tímido. Acarició su chal gris, ese que siempre usaba cuando necesitaba sentirse acompañada, y respiró hondo. Los cumpleaños antes eran distintos. Había voces. Había risas. Había manos buscando las suyas. Y una de esas manos había sido siempre la de su hijo, Andrés. Pero ahora la casa estaba vacía, y el único sonido era el del viejo reloj del pasillo, marcando cada segundo como si contara lo que ella había perdido. Fue a la cocina, calentó agua para su té y colocó una taza en la mesa. No era cualquier taza, era la que siempre usaba en su cumpleaños, decorada con pequeñas flores azules. Un gesto pequeño, pero íntimo. Como si aún quedara un refugio al que aferrarse. Antes de sentarse, revisó su teléfono. Nada, ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un felicidades, mamá. El silencio digital dolía más que cualquier palabra áspera. Encendió una velita aromática de vainilla y la colocó junto a la taza. Era un ritual que había inventado para no sentir que celebraba sola. Cerró los ojos un instante y dejó que el aroma llenara la habitación. Cuando abrió los ojos, su mirada se detuvo en un cuadro apoyado contra la pared, una fotografía de Andrés cuando tenía 17 años. El cabello desordenado, la sonrisa amplia, los ojos llenos de sueños que aún no habían sido golpeados por la vida, o quizás sí, y ella nunca lo quiso ver. Pasó los dedos sobre el vidrio. Aquel niño aún estaba allí, escondido bajo el hombre que ahora apenas la miraba. La mañana avanzó con una lentitud que parecía hecha para desgastarla. Para distraerse, limpió un par de estantes, ordenó libros ya leídos y barrió el balcón aunque casi no hubiera polvo. No era necesidad, era resistencia. Poco después del mediodía, su teléfono vibró. Un sobresalto dulce le recorrió el pecho. Andrés mamá. Voy a pasar un momento. Tenemos que hablar. Solo eso, ni un corazón. Ni un emoji. Ni un feliz cumpleaños, pero aún así, María del Carmen sintió algo parecido a esperanza. Como si una pequeña luz temblorosa se encendiera dentro de ella. Apuró el paso. Preparó 2 tazas. Puso a calentar más agua. Acomodó los cojines del sofá y se asomó a la ventana varias veces, como si hacerlo pudiera acelerar su llegada. Cuando finalmente sonó el timbre, su respiración se agitó. Abrió la puerta con un hilo de sonrisa. Andrés estaba ahí, pero parecía distinto, más rígido, cansado, con la frente arrugada por pensamientos que no compartía. Su abrigo aún mojado mostraba que había llovido poco antes, pero él no hizo el gesto de quitárselo. «Hola, mamá», dijo sin calidez. «Hola, hijo», respondió ella, bajito. Entró, miró la casa sin interés, como si fuera un lugar que ya no le pertenecía. No se sentó. No preguntó cómo estaba. No preguntó cómo se sentía cumplir años. Solo se quedó de pie, como alguien que venía a entregar un documento. «No, cariño, mamá. Tenemos que hablar de tu situación», dijo. Ella sintió un leve temblor en el pecho. «¿Mi situación?» «Sí. No puedes seguir sola aquí. Tú ya no estás para eso. Es mucho para ti, y para mí. Pero estoy bien, Andrés», murmuró. «Me las apaño». «No», la interrumpió. «No puedes. Y no debo seguir cargando yo con todo esto». «Cargando». La palabra cayó como un golpe seco. María del Carmen respiró hondo y buscó una silla antes de que sus piernas cedieran. «¿Qué quieres decir?» «Encontré una residencia. Buen sitio. Ordenado. Con personal. Todo solucionado. Vamos ahora. Tengo la cita». «Ahora», repitió ella. «Hoy, pero hoy es ya lo sé», dijo él, rápido, incómodo. «Precisamente por eso quiero dejarlo resuelto. El día de su cumpleaños. Su propio hijo. Tomando decisiones por ella como si fuera un trámite impersonal». La habitación parecía encogerse. Las paredes, antes familiares,
Ahora la miraban con una neutralidad fría. No discutió. No suplicó. No lloró. Solo tomó su bolso, bajó la mirada y siguió a Andrés hasta el coche. El trayecto fue un silencio prolongado, roto únicamente por el sonido del limpiaparabrisas arrastrando gotas de lluvia que ya no caían. María del Carmen veía su reflejo en la ventana, ojos húmedos, boca apretada, dignidad sostenida por un hilo. Cuando llegaron, vio el edificio. Grande. Gris. Efficient. No un hogar. Un depósito. Enteron. Firmaron papers. Andrés habló con velocidad de alguien que no quería sentir. Ella apenas escuchó. Luego, una despedida rápida. Un abrazo corto. Más hombro que corazón. Te llamo en unos días, prometió él, mirando hacia la salida. Ella asintió aunque sabía que era mentira. La puerta se cerró detrás de él. Ese sonido, hueco y definitivo, fue el regalo final de aquel cumpleaños. María del Carmen quedó de pie en un pasillo que olía a desinfectante y a tiempo detenido. Sintió un nudo profundo en el pecho, pero también recordó algo que su difunto esposo, Manuel, solía decirle. A veces la vida te empuja donde no quieres ir, para que te encuentres donde nunca te buscaste. Y aunque en ese momento no lo sabía, una semana más tarde, un hombre cruzaría ese pasillo con un sobre que cambiaría todo. No porque trajera dinero, sino porque traería una verdad que por fin la pondría de pie. La primera noche en la residencia fue una batalla silenciosa. No hubo gritos. No hubo discusiones. Solo una cama demasiado rígida, un techo demasiado blanco y un corazón que latía como si buscara una salida que no existía. María del Carmen se acomodó bajo las sábanas ásperas, escuchando cómo el pasillo seguía vivo, pasos lentos, ruedas de sillas de traslado, un televisor a volumen bajo en alguna habitación lejana. Todo sonaba neutral, casi impersonal, como si el edificio estuviera diseñado para recordarles a todos que el tiempo era el único dueño allí. Miró al techo, un panel con pequeñas perforaciones que parecían estrellas mal dibujadas. Recordó otros techos. Techos de habitaciones compartidas con risas. Techos bajo los que celebró cumpleaños rodeada de familia. Techos bajo los cuales se sintió amada. En cambio, la hacía sentir archivada. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. La melancolía sí. Cerca de la medianoche, una enfermera entró suavemente. Le dejó un folleto de bienvenida sobre la mesa, con una sonrisa amable, pero la amabilidad no podía llenar el vacío que había dejado Andrés unas horas antes. Cuando por fin amaneció, María del Carmen sintió los ojos pesados y una pequeña punzada en el corazón. Estoy aquí, murmuró para sí misma. Estoy aquí porque él lo decidió. Se vistió con su ropa más limpia, se cepilló el cabello y se obligó a caminar hacia el comedor. La dignidad, aunque dolida, seguía siendo su escudo. El comedor olía a café tibio y pan tostado. No era desagradable, pero tampoco tenía nada del aroma casero que ella asociaba con el hogar. Una mujer mayor con rizos blancos y una sonrisa descarada la hizo señas desde una mesa. Ven, ven. Tú eres nueva, ¿no? Dijo con voz ronca pero cálida. María del Carmen asintió y se acercó. Soy Rosa, dijo la mujer. Y no te preocupes. Aquí todas empezamos con cara de, ¿qué hago yo en este sitio? María del Carmen logró sonreír. María del Carmen, siéntate, mujer. Que el desayuno no se mejora, pero al menos se digiere mejor acompañada. Se sentó, sintiendo un ligero alivio por primera vez desde que había llegado. ¿Mucho lío en casa?, preguntó Rosa sin rodeos. Más bien, un lío en la familia, respondió María del Carmen. Rosa asintió como si entendiera demasiado bien. Aquí casi todas llegamos por un lío, o por un hijo. María del Carmen bajó la mirada. Durante los días siguientes, intentó adaptarse. Caminaba por el pequeño jardín interior, donde las plantas parecían más cuidadas que las emociones de los residentes. Visitaba la sala de actividades, observaba la televisión sin realmente mirarla, y escuchaba las conversaciones ajenas sin querer ser intrusa. Y esperaba. Esperaba una llamada. Un mensaje. Un intento de Andrés por reparar lo que había roto. No llegó nada. Intentó llamarlo 2 veces. Ambas veces cayó en el buzón de voz. No dejó mensaje. Los silencios tienen su propio peso, y ella ya cargaba demasiado. El 5.º día, la residencia comenzó a sentirse más como un limbo que como un refugio. Fue entonces cuando un joven empleado se acercó con un sobre blanco en la mano. Señora Ortega, dijo,
un poco nervioso. Tengo algo para usted. Mi pidieron entregárselo personalmente. Ella levantó la mirada con sorpresa. El sobre era grueso, serio, oficial. El remitente, una firma de abogados en Madrid. Su corazón dio un pequeño salto, confundido entre miedo y curiosidad. Se retiró a su habitación, cerró la puerta con suavidad y se sentó en la cama. Miró el sobre largo rato antes de abrirlo. Tenía ese presentimiento extraño de que la vida estaba a punto de cambiar de dirección. Rompió el borde y sacó una carta impresa. La leyó, primero una vez, luego otra, luego una tercera, ya sin aire en los pulmones. Estimada señora Ortega, nos complace informarle que el billete de lotería con la numeración ha sido declarado ganador del premio mayor. La cantidad asciende a 5 millones de euros. Felicitations. El papel tembló en sus manos. 5 millones de euros. Sintió que el mundo dio un vuelco. La habitación siguió igual, pero algo dentro de ella se movió como una ola. Se tapó la boca con una mano para no soltar un sollozo. No sabía si era alegría, miedo, alivio o una mezcla imposible de todos. Recordó el día en que había comprado ese billete en la pequeña tienda del barrio, cuando fue a por pan y un poco de arroz. Lo compró casi por impulso, sin ilusión, como quien se da un pequeño capricho para romper la rutina. Nunca imaginó que ese gesto casual sería su salvación más adelante. Pero lo que más la golpeó no fue el dinero. Fue una idea que cayó sobre ella con un peso amargo. El billete había sido enviado primero a su casa. Andrés debió verlo. O al menos, sospecharlo. El sobre. La firma. El silencio repentino, todo encajaba de una forma dolorosa. La traición no venía del papel. Venía de antes. Cerró los ojos y dejó que una lágrima cayera. No de emoción, de duelo, por la madre que había sido, por la mujer que habían pasado por alto, por el cariño que se había desgastado como un tejido roto. Respiró hondo y dejó que la verdad se asentara en su pecho. Una semana. Solo una semana bastó para que su hijo la dejara en un asilo. Y para que la vida la levantara por su propio nombre. A la mañana siguiente pidió hablar con la directora de la residencia. Me voy, dijo, sin temblar. ¿Está segura?, preguntó la mujer. Más segura que nunca. No dijo nada más. No tenía que justificar su libertad. Esa misma tarde empezó a hacer llamadas. Primero a la Lotería Nacional, luego a una consultora financiera. Finalmente a una abogada independiente, recomendada por la misma lotería. Nadie sabía de Andrés. Y ella no pensaba mencionarlo. No todavía. Pero sabía que él llamaría en algún momento. Y cuando lo hiciera, ya no hablaría con la misma voz. 2 días después, sonó su teléfono. El nombre de Andrés apareció en la pantalla. Ella respiró hondo. Respondió. Mamá, dijo él, casi sin aire. ¿Has recibido algo, alguna carta, algún aviso? Y fue ahí, en esa pequeña pregunta, donde empezó el verdadero conflicto. El que la vida llevaba años preparando. El nombre de Andrés en la pantalla del móvil no sorprendió a María del Carmen. Lo esperaba. Desde el momento en que abrió aquel sobre y la luz del pasillo tembló sobre el número 5 millones, supo que tarde o temprano él llamaría. Pero lo que no esperaba era la sensación que la invadió cuando contestó. No miedo, no rabia. Una serenidad nueva, como si la verdad, esa verdad que había evitado durante tantos años, por fin hubiera encontrado su voz. Mamá, repitió Andrés, nervioso. Sí, Andrés. Te escucho. Hubo una breve pausa al otro lado. Se oía su respiración apurada, como si hubiese corrido o discutido antes de llamar. ¿Recibiste algo? Digo, alguna carta, de una firma de abogados o algo así. María del Carmen sostuvo el teléfono con firmeza, aunque el corazón le golpeaba despacio, como un tambor que marcaba un nuevo ritmo. Sí, dijo ella, recibí algo. Silencio, un silencio cargado, denso, como si él intentara adivinar cuánto sabía ella, y cuánto podría callar. ¿Y qué decía?, preguntó al fin. Ella se enderezó en la silla. No por él, por ella. Decía lo suficiente, respondió. Y ahora sé lo que tengo que hacer. El aire pareció cortarse al otro lado de la línea. Mamá, yo solo quiero ayudarte. Quiero entender qué está pasando. María del Carmen cerró los ojos un instante. Ese tono, ese falso control, era el mismo que usó cuando la dejó en la residencia. El mismo que usó para justificar lo injustificable. ¿Ayudarme?, repitió con calma. No parecías querer ayudarme cuando me dejaste aquí, mamá,
Por favor, no fue así. Fue exactamente así. Hubo un temblor en la voz de Andrés. Mira, si ese sobre decía lo que creo que decía, entonces es algo serio. Y necesitas guía. Necesitas a alguien que te asesore. Alguien que pueda manejarlo contigo. ¿Alguien como tú?, preguntó ella, sin dureza, pero con una claridad afilada. Él no respondió. Esa pausa fue el verdadero comienzo del conflicto. Voy para allá, dijo él de pronto. Necesito hablar contigo en persona. No es un buen momento, respondió ella. Mamá, por favor. Llegaré en 20 minutos. Y colgó. María del Carmen dejó el teléfono sobre la mesa lentamente. Pero no sintió pánico ni urgencia. Sintió firmeza. Ese encuentro no sería como los de antes. No sería ella la que se encogiera. Sería él quien, por primera vez, tendría que mirarla de frente. 20 minutos se convirtieron en 30. 30 en 40. El tiempo se estiró, pero ella no se movió. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación en la residencia, observando cómo el sol de la tarde hacía brillar los pasillos. Pasos, voces, sillas de ruedas. Una coreografía que había aprendido demasiado rápido. Finalmente, escuchó pasos apurados. Una sombra se detuvo frente a su puerta. Un golpe leve. Un golpe que en otro tiempo la habría desarmado. Abrió. Andrés estaba allí. Odoroso. Despionado. La camisa arrugada como su conciencia. Mama. Pasa, dijo ella. Él entró y miró la habitación con una mezcla de culpa e incomodidad, como si de pronto notara lo pequeña que era. Lo fría. Lo injusta. En esto te dejé, murmuró, casi para sí. En esto me dejaste, confirmó ella. Andrés se sentó en la silla junto a la cama. No había nada elegante en su postura. Nada autoritario. Parecía más joven, más frágil, más a la deriva que nunca. Mamá, ¿puedes decirme qué decía el sobre? Ella lo observó un momento. Vio en sus rasgos el niño que fue y el hombre que se volvió. Vio sus defectos. Vio también su miedo. Decía, comenzó, que tengo una oportunidad. Él frunció el ceño. ¿Una oportunidad? ¿De qué? De empezar de nuevo. El rostro de Andrés cambió. No entendía. O no quería entender. Mamá, estoy preocupado. Si te han ofrecido algo, si te piden dinero, si esto es una estafa. No es una estafa. La firmeza de su voz llenó la habitación. Es una verdad que tú intentaste esconder. Él abrió los ojos, sorprendido. Mamá, tuviste el sobre antes que yo, dijo ella con calma glacial. Llegó a la casa. Lo sé. Lo noté en tu voz. En tus preguntas. En tu urgencia. Sabías que había algo para mí. Pero no querías que lo viera. Querías manejarlo. Andrés tragó saliva. Sus manos se entrelazaron, como intentando sostenerse a sí mismo. Mamá, tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de que te engañaran. Miedo de que no supieras manejar algo tan grande. Miedo de perderte. No eras tú sola quien llevaba cargas. Yo también. Ella lo interrumpió con suavidad. Y por eso me dejaste en este lugar. Su voz no era acusación. Era una radiografía emocional. Andrés bajó la cabeza. Su respiración se volvió irregular. Yo me sentía agotado. Presionado. Entre el trabajo, los niños, las cuentas, yo solo, pensé que aquí estarías más segura. ¿Más segura para quién, Andrés?, preguntó ella. ¿Para mí, o para tu conciencia? Él cerró los ojos. Y se derrumbó. Mamá, lo siento. Era la primera vez que lo decía con voz rota. No con voz calculada. No con voz defensiva, con voz humana. María del Carmen lo escuchó, pero no se precipitó hacia él. Ni lo salvó de su propio peso emocional. No estaba allí para sostener su culpa. No esta vez. Tu disculpa llega tarde, dijo ella despacio, y aunque la acepto, no puedo dejar que marque mis decisiones. Andrés la miró con súplica. ¿Qué vas a hacer? Ella se levantó, caminó hacia la ventana y dejó que la luz bañara su rostro. Voy a tomar mi vida por mi cuenta. Voy a salir de aquí. Voy a decidir por mí misma. Él se levantó también, alarmado. Mamá, ¿qué significa eso? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Con todo esto. Ella se giró hacia él. Lo que necesite hacer. Para mí. No para ti. La habitación se quedó en un silencio inmenso. Uno que por fin los mostraba tal y como eran. Dos personas separadas por años de expectativas rotas. Andrés tembló visiblemente. Me estás apartando de tu vida. María del Carmen negó con suavidad. No te estoy apartando. Pero ya no caminaré detrás de ti esperando cariño. Si un día vienes desde el corazón,
te abriré la puerta. Pero si vienes desde el interés, ni lo intentes. El hombre que estaba frente a ella bajó la cabeza como un niño castigado. Mamma, mi pierda? No, dijo ella, pero ya no me pierdo yo por ti. Él inspiró hondo, y en ese gesto ella vio algo quebrarse en su interior. No su amor, ese siempre estuvo, sino su autoridad mal entendida. Después de un largo silencio, Andrés se acercó a la puerta. Te llamaré, dijo casi en un susurro. Hazlo cuando puedas escucharte a ti mismo sin miedo, respondió ella. Y él se fue. No hubo portazo, no hubo drama. Solo una puerta que se cerró despacio. Y una mujer que por fin respiró sin permiso. Aquella noche, mientras la residencia se sumía en su rutina nocturna, María del Carmen tomó su cuaderno y escribió una frase sencilla. El dinero me encontró. Pero yo me encontré a mí misma, y con esa verdad, el conflicto dejó de asustarla. Porque ahora sabía quién era. Y quién ya no permitiría ser. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan claro que parecía casi irónico. La luz entraba por la ventana de la habitación de María del Carmen y se deslizaba por la pared, como si el día insistiera en ser más amable de lo que ella estaba acostumbrada. Se incorporó despacio. Había cansancio en su cuerpo, sí, pero también algo nuevo, una especie de firmeza interna, como si durante la noche se hubiera asentado en ella una decisión silenciosa. Miró el sobre de la lotería sobre la mesilla. No lo tomó entre sus manos. Solo lo observó, recordándose que ese papel no la definía. La mostraba. Era otra cosa. Después del desayuno, pidió hablar con la directora de la residencia. La mujer la recibió en una pequeña oficina adornada con carteles de bienestar, terapia ocupacional, cuidado integral. Señora Ortega, ¿qué necesita?, preguntó con tono profesional. Informarle que me iré pronto, dijo María del Carmen, con una calma que sorprendió incluso a la directora. ¿Tiene algún familiar que se encargue? No, respondió ella, sin dudar. Pero tengo algo mejor, tengo decisión. La directora la miró unos segundos, evaluando si era un arrebato o algo más profundo. Luego asintió. De acuerdo, cuando tenga una fecha, nos avisa, y gestionamos la salida. Gracias, dijo María del Carmen. Esta vez, yo elijo la puerta. De regreso a su habitación, hizo la llamada que llevaba días posponiendo. Marcó el número del despacho de abogados que figuraba en la carta de la lotería. Bufete Herrera y Asociados. Buenos días. Buenos días. Habla María del Carmen Ortega. He recibido una notificación sobre un premio importante. Me dijeron que podía llamarlos para aclararlo. Por supuesto, señora Ortega. Déjeme un momento. Pasos, papeles, un murmullo ahogado. Luego, otra voz, más grave, más segura. Señora Ortega, soy el licenciado Herrera. Antes que nada, felicidades. Ya hemos verificado la autenticidad del billete y la validez del premio. La cuestión ahora es, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué quiere usted hacer? Nunca antes esa pregunta había tenido tanto peso. Quiero entender mis opciones, respondió ella, y quiero protegerme. No solo del mundo, también de decisiones hechas desde el miedo. Hubo un breve silencio respetuoso al otro lado. De acuerdo, cuando tenga una fecha, nos avisa, y gestionamos la salida. Gracias, dijo María del Carmen. Esta vez, yo elijo la puerta. De regreso a su habitación, hizo la llamada que llevaba días posponiendo. Marcó el número del despacho de abogados que figuraba en la carta de la lotería. Bufete Herrera y Asociados. Buenos días. Buenos días. Habla María del Carmen Ortega. He recibido una notificación sobre un premio importante. Me dijeron que podía llamarlos para aclararlo. Por supuesto, señora Ortega. Déjeme un momento. Pasos, papeles, un murmullo ahogado. Luego, otra voz, más grave, más segura. Señora Ortega, soy el licenciado Herrera. Antes que nada, felicidades. Ya hemos verificado la autenticidad del billete y la validez del premio. La cuestión ahora es, ¿qué quiere usted hacer? ¿Qué quiere usted hacer? Nunca antes esa pregunta había tenido tanto peso. Quiero entender mis opciones, respondió ella, y quiero protegerme. No solo del mundo, también de decisiones hechas desde el miedo. Hubo un breve silencio respetuoso al otro lado. Señora Ortega, otra vez, enhorabuena. Lo que ha sucedido es excepcional, pero no quiero que vea esto solo como dinero. Quiero que lo vea como una oportunidad estructurada. Las oportunidades sin estructura son peligrosas. ¿No?, dijo ella. Él sonrió de lado. Exactamente. Así que hablemos con calma. Le explicó las opciones: pago único, rentas, impuestos,
riesgos, posibilidades. No habló de coches, viajes ni lujo. Habló de seguridad, planificación, autonomía. Palabras que ella nunca había asociado con sí misma. Y ahora viene la parte importante, añadió él. Tiene hijos, familiares cercanos, personas que vayan a participar en la toma de decisiones. María del Carmen lo miró a los ojos. Tengo un hijo, dijo, pero por ahora, no va a participar en nada. Él asintió sin juzgar. Muy bien. Entonces plantearemos todo para que usted sea la única titular de las decisiones. Podemos crear un fideicomiso, blindar sus cuentas, evitar poderes amplios que otros puedan usar. Usted tendrá asesoramiento, sí, pero siempre con su firma al final. Quiero eso, dijo ella. Quiero que nadie vuelva a decidir por mí dónde vivo o qué hago, ni siquiera pensando que es, por mi bien, punto. El abogado anotó cosas en su carpeta. También podemos hablar de su testamento más adelante. No es obligatorio, pero con este patrimonio, es recomendable. Ella se quedó en silencio unos segundos. Antes, esa frase habría sido automática, todo para Andrés. Era el hijo, el heredero natural. Hoy no estaba tan claro. De momento, dijo al fin, solo quiero asegurarme de que no haya manos extendidas sobre algo que aún no han sabido cuidar. A mí. Perfecto, respondió él. Es un punto de partida más saludable de lo que cree. Mientras hablaban, María del Carmen se sorprendió a sí misma. No era la mujer tímida que asentía sin entender. No era la madre que firmaba lo que le ponían delante porque ellos sabrán. Hacía preguntas. Pedía que le repitieran cosas. Decía no entiendo. Explíquemelo mejor sin vergüenza. Era como si todos los años en que se había callado estuvieran cobrando ahora, con intereses, el derecho a su propia voz. Al terminar la reunión, el abogado le tendió algunos documentos informativos. Le enviaré todo por escrito y avanzaremos solo cuando usted lo autorice. No hay prisa. Todo esto es suyo. No se va a Avapura. Tómese el tiempo que necesite. Tiempo. Otra cosa que siempre había regalado a otros. En la calle, el aire fresco le golpeó el rostro con una mezcla de frío y alivio. Caminó unos metros antes de tomar el taxi de regreso a la residencia. No quería irse de esa parte de la ciudad sin sentir al menos un poco que también era suya. Pasó frente a una cafetería con mesas en la acera. Se detuvo. Entró. Se sentó sola en una mesa junto a la ventana y pidió un café con leche y un trozo de tarta de manzana. No tenía hambre. Tenía algo mejor, ganas. Mientras comía despacio, pensó. He pasado toda mi vida haciendo cuentas para llegar a fin de mes. Y ahora, por primera vez, tengo algo que no se mide solo en cifras. Tengo margen. Asterisk. No margen económico. Margen de decisión. De vuelta en la residencia, el edificio ya no le parecía una condena. Le parecía un capítulo. Entró en su habitación, se quitó el abrigo y se miró en el pequeño espejo junto al armario. Se vio mayor, sí, con arrugas, sí, pero también se vio erguida, como alguien que había dejado de agacharse por costumbre. Rosa la esperaba en el pasillo. ¿Y? ¿Qué cara puso el mundo cuando te vio?, preguntó con su ironía habitual. María del Carmen sonrió. El mundo no sé. Pero yo me vi distinta. Eso ya es medio milagro, dijo Rosa. ¿Sabes lo que te faltaba? No más años. Más tuya. Por la noche, mientras las luces del pasillo se apagaban una a una, María del Carmen se sentó en la cama con su cuaderno en las manos. Abrió una nueva página y escribió. Hoy firmé algo sin miedo. No los papeles. A mí misma. Luego, debajo, añadió. No voy a castigarme más por lo que mi hijo hizo. Ni a salvarlo con lo que ahora tengo. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesilla. El billete, la carta, los documentos legales, todo seguía allí. Pero el peso había cambiado de lugar. Ya no estaba sobre sus hombros. Estaba en sus manos. Ella decidiría qué hacer con él. Ella decidiría cuándo marcharse. Ella decidiría si algún día Andrés merecía volver a entrar en esa ecuación. La escalada emocional no era un grito. Era un ascenso lento, firme, peldaño a peldaño. Y esa noche, al apagar la luz, sintió por primera vez en mucho tiempo que no se dormía como una carga. Se dormía como una persona en tránsito hacia sí misma. El amanecer del punto de quiebre no siempre llega con ruido. A veces llega así, suave, silencioso, como si el mundo respirara despacio para no asustarte. María del Carmen se despertó antes de que sonara el timbre del desayuno. No por ansiedad, sino por una claridad nueva que flotaba dentro de ella. Se sentó en la cama, puso los pies en el suelo frío y permaneció allí, quieta,
sintiendo que ese día tenía un peso distinto. El día anterior había firmado más papeles de los que había firmado en años. Papeles que no la reducían, sino que la protegían. Papeles que no la encadenaban, sino que la liberaban. Y sin embargo, lo que realmente le había dado vuelta a su vida no estaba escrito en ningún documento. Había sido su decisión de afirmarse. Hoy algo cambiaría. Hoy saldría definitivamente de la residencia. Se vistió con calma. No con prisa, no con miedo. Se puso una blusa de color crema, la misma que solía usar en las reuniones familiares de otros tiempos, cuando aún existía una mesa grande y la complicidad parecía abundante. Luego eligió un abrigo liviano. No quería pesadez encima. Ya había tenido suficiente. Cuando cruzó el pasillo, Rosa apareció desde la sala común. ¿Y ese paso firme, mujer?, preguntó con una sonrisa torcida. Hoy me voy, dijo María del Carmen, sin dramatismo. Rosa abrió los ojos. Sin avisar a nadie, sin pedir permiso, respondió ella, que no es lo mismo. Rosa soltó una carcajada ronca. Así se habla. Cuando te fuiste perdiendo, nadie pidió tu opinión. Ahora que te estás recuperando, que nadie espere que preguntes demasiado. Gracias por acompañarme estos días, dijo María del Carmen. Me ayudaste más de lo que imaginas. Va, murmuró Rosa, tú te empujaste sola, yo solo puse el oído. La abrazó con un cariño breve pero profundo. Luego, sin más palabras, María del Carmen caminó hacia la salida de la residencia. Cada paso sonó distinto. Como si retumbara en un pasillo que ya no le pertenecía. La abogada, la licenciada Varela, recomendada por el despacho principal, la esperaba en un coche discreto estacionado en la entrada. Cuando vio a María del Carmen salir, abrió la puerta trasera. Buenos días, señora Ortega. ¿Lista? Más que nunca, dijo ella. Subió al coche. Al cerrar la puerta sintió, físicamente, como si una etapa entera hubiera quedado del otro lado del vidrio. Mientras avanzaban por las calles, la abogada revisaba carpetas, pero también la observaba con respeto. Hoy haremos 3 cosas importantes, dijo Varela. Primero, abrir cuentas nuevas y blindadas. Segundo, visitar la propiedad que podría ser adecuada para usted. Y tercero, firmar el proceso de salida oficial de la residencia. Usted controlará cada paso. María del Carmen asintió. No era solo un itinerario. Era un camino. El primer lugar al que fueron fue el banco. El edificio tenía mármol, cristales, luces frías y un olor a formalidad. Pero cuando María del Carmen entró, por primera vez en su vida no se sintió intimidada. La gerente del banco se levantó de su asiento en cuanto la vio. Buenos días, señora Ortega. Tenemos todo preparado. Ella la condujo a una sala privada. Papers. Contratos. Cláusulas. Explications. Pero esta vez no era la mujer que decía sí sin entender. Pedía detalles. Pedia ejemplos. Pedía razones. La gerente terminó sonriendo. Es usted muy precisa. No he tenido el lujo de ser imprecisa en mi vida, respondió ella. Cuando finalizó la apertura de cuentas, la abogada intervino. Perfecto. Su dinero está seguro. Nadie, absolutamente nadie, podrá moverlo sin su autorización personal. Una frase sencilla. Pero para ella significaba algo inmenso. Nadie decidirá por mí otra vez. Luego fueron a ver la propiedad. Una vivienda pequeña, limpia, luminosa. En un barrio tranquilo, con tiendas locales, bancos de madera en las aceras, niños jugando al balón en las tardes y señoras que se saludaban por su nombre. La vivienda tenía un pequeño balcón con macetas vacías. Tenía una cocina que olía a historia. Tenía un dormitorio modesto, pero con una ventana desde la que se veía un cielo generoso. ¿Y bien?, preguntó la abogada. María del Carmen pasó la palma de su mano por la encimera de la cocina. Miró hacia afuera. Sintió que algo dentro de ella hacía clic. No es grande, dijo. No, respondió la abogada. Pero es suya. Ella asintió, y por primera vez en muchos años, la palabra mía no le pesó. Le dio alivio. Firmemos, dijo. Al salir, el sol de mediodía le calentó el rostro. No recordaba la última vez que había sentido que un día entero se abría delante de ella sin obligación, sin culpa, sin miedo. La abogada la llevó de regreso a la residencia para recoger sus pocas cosas. Mientras caminaban por el pasillo, algunos residentes la saludaron con genuino afecto. Otros apenas la reconocieron. Pero todos la vieron salir con la cabeza alta. Rosa la esperaba en la puerta. ¿Ya te vas a tu nueva vida?, preguntó con humor.
María del Carmen levantó su bolsa. A una vida que por fin me pertenece. Rosa suspiró. Pues ya era hora. Y recuerda, no me abandones como hizo tu hijo. Ven a visitarme. María del Carmen rió. Lo prometo. La abrazó una vez más. Sintió en ese abrazo la familia que había perdido y la que estaba encontrando recién ahora. Ya fuera de la residencia, el aire olía a libertad, a calle, a mundo. El coche arrancó. El edificio quedó atrás. María del Carmen se recostó en el asiento y miró hacia adelante. La ciudad pasaba como una película. Gente caminando deprisa, autobuses, perros paseando, vendedores ambulantes. La vida seguía con normalidad, pero ella no era la misma mujer que había entrado en esa residencia días atrás. No estaba quebrada. No estaba olvidada. No estaba sola. Estaba en camino. Por la tarde, en su nueva vivienda, se sentó en el suelo del salón. La habitación estaba vacía, pero no sentía vacío, sentía posibilidades. Sacó su cuaderno, lo abrió, escribió: hoy dejé de ser parte del equipaje de otro. Hoy me convertí en mi propio destino. Había temor, sí. Cualquier comienzo lo tiene. Pero también había calma. Una calma que no venía del dinero. Venía de la autonomía. Cerró el cuaderno y lo apoyó en su regazo. En ese momento, sonó su móvil. Andrés. Lo miró unos segundos. No contestó. No por rencor, sino porque ese día no iba a compartirlo con quien no había sabido sostenerla. Lo dejaría sonar. Que la vida también lo obligara a esperar. María del Carmen se levantó, respiró hondo, abrió la ventana y dejó que la tarde entrara en su nuevo hogar. Y sin buscarlo, sin esforzarse, sin pretenderlo, por fin se sintió en paz. La primera semana en su nuevo hogar fue silenciosa. Pero no era el silencio opresivo de la residencia, ni el silencio incómodo de la casa donde Andrés apenas la visitaba. Era un silencio distinto. Un silencio que se parecía a un cuaderno en blanco, no dice nada, pero promete mucho. María del Carmen se despertaba cada mañana con luz natural entrando por la ventana del dormitorio. El balcón dejaba pasar el canto lejano de los pájaros, y la calle tenía el murmullo cálido de un barrio que respiraba despacio. Los primeros días no hizo mucho. No compró muebles de inmediato. No corrió a llenar el espacio. No sintió urgencia. Se permitió existir. Respira. Caminar por su casa como si la estuviera conociendo, como si fuera una invitada en la vida que siempre había querido tener pero nunca se permitió imaginar. Una de esas mañanas se sentó en el suelo, junto a la ventana del salón vacío. El sol le rozaba las piernas, y por un momento sintió algo que casi había olvidado. Paz. Una paz tan sencilla que dolía un poco. Los días pasaron, y con ellos, una rutina discreta empezó a formarse. Cada mañana salía a caminar por su barrio. No por ejercicio, sino por reconocimiento. La panadería en la esquina, un pequeño mercado de frutas, una mujer que barría la entrada de su tienda mientras hablaba con el perro que la acompañaba, el anciano del banco que leía el periódico sin pasar página. Todo eso le daba una sensación extraña pero hermosa. Pertenencia. Y por las tardes, María del Carmen volvía a algo que hacía muchos años había abandonado. Debujar. Había comprado una libreta sencilla, de tapas suaves, y unos lápices en una papelería donde la dueña insistió en recomendarle marcas, tonos, texturas. Ella solo sonrió y escogió los lápices que se sintieron correctos en su mano. La primera vez que tocó la punta del lápiz contra el papel, sintió miedo. Como si estuviera rompiendo una promesa hecha hace décadas. La promesa de no volver a buscar belleza en nada, porque la vida ya le había quitado demasiado. Pero aún así trazó una línea. Luego otra. Y otra. Al cabo de unos minutos, sin esfuerzo, sin pensar, sin presión, apareció en la página una flor pequeña, imperfecta, inclinada hacia un lado. No era una obra de arte, era un pulso, una señal de vida. María del Carmen apoyó la mano sobre la página y cerró los ojos. Su marido, Manuel, solía decirle que ella tenía manos de hogar, manos que no construían edificios ni esculpían piedra, pero que sabían sostener, crear, dar sentido. Por un instante, lo sintió a su lado, no como un fantasma, sino como un recuerdo que regresaba sin hacer daño. Todavía estoy aquí, pensó ella, no por otros. Por mí. En una de sus caminatas matutinas, encontró un pequeño parque con bancos viejos y árboles altos. Se sentó bajo uno, abrió su cuaderno y empezó a dibujar las sombras que proyectaban las ramas. Mientras trazaba líneas, escuchó risas a unos metros. Un grupo de niños jugaba, y entre ellos,
Una niña con un lazo rojo en el cabello se le quedó mirando con curiosidad. La niña se acercó, sin miedo. ¿Qué dibujas?, preguntó. Sombras, respondió María del Carmen. Pero las sombras se mueven, dijo la niña, ladeando la cabeza. Por eso me gustan, dijo ella, porque nunca salen igual. La niña la observó un segundo más y luego sonrió. Mi mamá dice que la gente mayor ya no hace cosas lindas. Pero tú sí. La frase le golpeó suavemente el pecho. No por maldad, por la honestidad infantil. Tu mamá se equivoca un poco, dijo María del Carmen. La gente mayor hace cosas lindas. Lo que pasa es que nadie mira. La niña asintió, como si hubiera aprendido una verdad secreta, y regresó a jugar. María del Carmen, por su parte, siguió dibujando. Pero esta vez con una sonrisa pequeña, temblorosa, verdadera. Esa tarde, al volver a casa, encontró un sobre bajo su puerta. Uno de esos sobres blancos sin remitente que los bancos o servicios suelen usar. Lo recogió, lo abrió lentamente, y su corazón se tensó un poco. Era una carta de Andrés. Mamá. Sé que te has mudado. Sé que no quieres verme. Solo quería decir que estoy yendo a terapia. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice. No busco tu perdón inmediato. Solo quiero que sepas que lo intento. Llamaré dentro de unos días. Hey. María del Carmen dejó la carta sobre la mesa. No sintió enojo, no sintió alivio, sintió un tipo distinto de cansancio. Un cansancio que nace cuando uno se da cuenta de cuánto tiempo pasó justificando lo injustificable. Se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a la ventana abierta. El aire nocturno entraba con suavidad, trayendo consigo el olor a tierra húmeda de los jardines vecinos. Pensó. No puedo volver atrás. Pero puedo caminar hacia adelante sin arrastrarlo todo. Asterisk. No sabía si algún día podría reconstruir algo con Andrés. Lo que sí sabía era que no pensaba reconstruirse a través de él. Ese era un viaje que por primera vez hacía sola. Y eso estaba bien. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. Era la directora de la residencia. Señora Ortega, quería informarle que sus dibujos, los que dejó olvidados aquí, llamaron mucho la atención. Sobre todo entre los residentes. Algunos preguntaron si podrían aprender. María del Carmen parpadeó. Aprender a dibujar? Sí. O simplemente a expresarse. Ya sabe que aquí los días son largos. Pensamos, ¿le interesaría venir una vez por semana a dar un taller pequeño? Nada formal. Solo compartir lo que hace. Una mezcla de sorpresa y calidez recorrió su cuerpo. Un taller, yo. La idea le pareció tan ajena que casi se rió. Si no quiere, no hay compromiso, añadió la directora rápido. María del Carmen respiró hondo. Enseñar. ¿Guiar a otros? ¿Ella? No era artista. No era profesora. No era nada de lo que el mundo consideraba calificado, pero sí sabía algo que no todos sabían. Que el corazón humano tiene huecos que el arte no llena, pero acompaña. Sí, dijo ella finalmente. Ayer. La directora sonó sinceramente aliviada. Entonces nos vemos el jueves. Colgó el teléfono y se quedó mirando su cuaderno. De repente, no estaba sola en su camino. Tenía un propósito pequeño, delicado, pero lleno de humanidad. Y ese propósito no venía del dinero, ni del pasado, ni de la culpa. Venía del presente. De lo que ella era ahora. Una mujer que se reconstruía no desde un premio, sino desde una verdad. Esa noche escribió en su cuaderno. No busco volver a ser quien fui. Busco ser quien no me dejaron ser. Y por primera vez, sintió luz dentro de su pecho. Una luz que no debía nada a nadie. Una luz que era completamente suya. El jueves llegó sin pedir permiso, como llegan todos los días que cambian algo. María del Carmen se vistió con una sencillez cuidadosa, un pantalón oscuro, una blusa clara, un chal suave sobre los hombros. No quería impresionar, quería estar cómoda. Se miró al espejo antes de salir y por un segundo no vio a la señora mayor. Vio a una mujer que iba a hacer algo que nunca pensó que haría, presentarse ante otros, no para servirles, sino para compartir algo suyo. Tomó su cuaderno, una pequeña carpeta con hojas en blanco y un estuche de lápices. Cerró la puerta de su piso y bajó las escaleras despacio, con el sonido eco de sus propios pasos acompañándola. En el taxi hacia la residencia, la ciudad se le antojaba distinta. Ya no era ese escenario al que miraba desde la ventana de un lugar impuesto. Ahora era un terreno que pisaba por decisión. Veía panaderías abiertas, niños saliendo de la escuela, gente comprando fruta, un hombre que abría el cierre de su local con esfuerzo. Detalles cotidianos.
Pero ella los veía con ojos de quien ha estado demasiado tiempo encerrada. Cuando llegó a la residencia, el edificio gris pareció menos amenazante que antes. No porque hubiera cambiado, sino porque ella no venía como alguien dejado ahí. Venía como alguien que entraba por su propio pie, y su propio motivo. La directora la recibió con una sonrisa genuina. Señora Ortega, gracias por venir. Los residentes están en la sala común. Les dijimos que hoy tendríamos algo especial. Algo especial. La frase le quedó resonando. Caminaron juntas por el pasillo. La sala común olía a café recalentado y a colonia antigua, a conversaciones cortadas y televisores demasiado altos. Pero aquella mañana estaba más llena de lo normal. Vio rostros que recordaba y otros que no. Gente en sillas de ruedas, en sillones, con bastones o simplemente apoyando las manos en las rodillas. Rosa, por supuesto, estaba en primera fila, con mirada de orgullo ajeno. «Ahí viene la artista», exclamó, sin ninguna discreción. María del Carmen sintió que el rubor le subía a las mejillas, pero respiró hondo y se dejó llevar por ese humor. «Solo vengo a manchar papeles con ustedes», respondió. La directora presentó en voz alta. «Hoy nos acompaña la señora María del Carmen Ortega. Muchos ya la conocen. Ha estado dibujando cosas preciosas y aceptó enseñarnos un poquito de eso». Ella clavó la vista un segundo en su cuaderno, como si buscara apoyo físico allí. Luego levantó la cabeza. «Buenos días», dijo, y su voz llenó la sala sin necesidad de gritar. «No vengo como profesora. Vengo como alguien que estuvo muchos años sin hacer algo para sí misma». Varios la miraban con atención, otros con curiosidad, otros con esa mezcla de escepticismo y esperanza que solo tienen los que han visto demasiadas promesas romperse. «Cuando me trajeron aquí», continuó, «sentí que mi vida se había reducido a una habitación, un horario de comidas y una pastilla cada tantas horas. Pero un día, sin saber muy bien por qué, dibujé una flor. Una flor torpe, chueca, irregular. Y me di cuenta de algo, mientras mi mano pudiera trazar una línea. Había algo mío que no me podían quitar». Hubo un murmullo suave. María del Carmen sonrió, pequeñito, pero con verdad. «Así que hoy no vamos a dibujar flores perfectas, ni caras perfectas, ni nada perfecto. Hoy vamos a hacer algo más importante. Vamos a demostrarnos que todavía podemos empezar algo aunque ya estemos cansados». Repartió hojas y lápices. Las manos que los recibían eran de todo tipo, temblorosas, firmes, arrugadas, cuidadas, manchadas por el tiempo. «Quiero que dibujen una cosa», dijo. «Solo una. No lo que ven. Lo que extrañan. O lo que no quieren perder». Algunas personas la miraron con desconcierto. Otras, con entendimiento inmediato. Rosa fue la primera en bajar la vista y empezar a hacer líneas. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio de concentración, de búsqueda. María del Carmen caminó entre ellos despacio. Vio unos trazos que parecían un perro, aunque el propio autor se reía y decía que no se acordaba bien de cómo había sido. Vio lo que claramente era una cuna, dibujada por una mujer que le contó en voz baja que había perdido a un bebé hacía décadas. Vio manos, muchas manos dibujadas, como si la gente quisiera recordar que aún las tenía. Y vio algo más. Marauders vivas. «El dibujo no está bien», murmuró uno de los hombres, frunciendo el ceño ante su propia hoja. «Está vivo», corrigió ella. «Eso es mucho más que bien, punto». Rosa levantó la mano. «Yo no sé si lo que hice es un dibujo o un accidente», se quejó. María del Carmen se inclinó sobre su hoja. Vio un conjunto de líneas torcidas que formaban algo parecido a una escalera. «¿Qué es?», preguntó con cuidado. «No sé», dijo Rosa. «O igual sí. Es como algo que sube. Pero me da miedo decir que es una escalera, porque no sé si todavía tengo fuerzas para subir». María del Carmen la miró a los ojos. «Puede ser una escalera», dijo, «pero también puede ser una prueba de que no te quedaste abajo». Rosa agachó la cabeza y sonrió, pero sus ojos brillaron más húmedos que antes. Al final de la sesión, la sala estaba llena de hojas con dibujos imperfectos, y algo más, historias que nunca habían sido contadas en voz alta. La directora se acercó. «Creo que esto les ha hecho bien», dijo. María del Carmen miró alrededor. No eran jóvenes. No eran fuertes. No eran el futuro que la sociedad aplaude. Pero estaban presentes. «Me ha hecho bien a mí también», respondió ella. «Mucho más de lo que esperaba». Al despedirse, Rosa la agarró de la mano. «¿Vas a volver?», preguntó, sin camuflar la necesidad en la voz. «Si ustedes quieren», respondió María del Carmen. «Queremos»,
dijo Rosa, aunque nos hagas dibujar escalones. Las dos rieron. De regreso a su nueva casa, María del Carmen se sentía extrañamente ligera. No porque los problemas hubieran desaparecido. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque por primera vez en años sentía que su existencia no era solo resistencia, también era aporte. Podía dar algo sin desaparecer en el proceso. Podía estar para otros sin sacrificarse por completo. Podía sostener y sostenerse al mismo tiempo. Y eso, para alguien que había vivido casi toda su vida dándolo todo a costa de sí misma, era una revolución silenciosa. Esa tarde, al llegar, encontró otra carta de Andrés en el suelo. La recogió, la abrió. Mama. Fui hasta la residencia. Me dijeron que ya no vives allí. Me alegré y me dolió a la vez. Sé que es raro que te escriba tanto. Nunca fui de escribir, lo sé. La psicóloga dice que he usado el estar ocupado como excusa para no mirar lo que siento. Tú has sido una de esas cosas. Estoy intentando cambiar. Sé que no merezco nada por intentarlo. Solo quiero que sepas que, por primera vez, me estoy mirando de verdad. Si algún día me dejas verte, prometo no llegar con prisas ni papeles. Solo con tiempo. Hey. María del Carmen apoyó la carta sobre la mesa. La leyó 2 veces. No tenía grandes promesas, ni manipulaciones, ni súplicas teatrales. Tenía algo mucho más escaso. Honestidad. No estaba lista para verlo. No todavía. Pero algo en su pecho se aflojó un poco. No porque él hubiese cambiado de la noche a la mañana, sino porque por primera vez, ella no basaba su propio valor en lo que él hiciera o dejara de hacer. Si un día se reencontraban, sería desde otra posición. Uno frente al otro. No uno encima del otro. Se sirvió una taza de té, se sentó junto a la ventana, abrió su cuaderno y escribió. Hoy di algo sin perderme. Y recibí algo sin ilusionarme demasiado. Estoy en equilibrio, y eso ya es mucho. Mientras el agua humeante le calentaba las manos, pensó. Tal vez la verdadera riqueza no sea el dinero que tengo ahora, sino el espacio interno que por fin abrí. Asterisk. La calle seguía su curso afuera. Dentro, una mujer que un día fue depositada como un mueble viejo, empezaba a comprender que siempre había sido mucho más que eso, y que su resolución no era venganza. Era libertad. La redención no siempre llega como un rayo de luz. A veces llega como un gesto pequeño, un pensamiento que cambia de lugar, una paz que se posa sin hacer ruido. Así fue para María del Carmen. El taller en la residencia se convirtió en un ritual semanal. Cada jueves, ella llegaba con su cuaderno, sus lápices y esa mezcla hermosa de nervios y propósito. Los residentes la esperaban como quien espera un respiro en la rutina. Y ella, sin darse cuenta, empezó a convertirse en algo que jamás hubiese imaginado. Un faro. No uno que iluminaba desde arriba, sino uno que caminaba entre ellos con humildad. Uno que se sentaba en las mesas, compartía silencios, miraba manos temblorosas y escuchaba historias que nunca habían tenido testigo. Un jueves, Rosa la esperó con 2 dibujos en la mano. Mira, dijo, alzándolos con torpeza. Esto lo hice sola, sin esperar al taller. Uno era claramente una flor. El otro, un círculo que parecía abrirse y cerrarse a la vez. ¿Qué es el círculo?, preguntó María del Carmen. No sé, respondió Rosa, encogiéndose de hombros. Creo que soy yo. Intentando serum. Y abriéndome sin querer. María del Carmen sonrió. Creo que te estás encontrando. ¿Tú también?, preguntó Rosa. Ella tardó un par de segundos en contestar. Sí, dijo finalmente, yo también. Su casa empezó a llenarse de pequeños detalles. Una planta que compró en una floristería cercana, un mantel sencillo, un jarrón que encontró en un mercadillo, un par de tazas nuevas que le recordaban que merecía cosas que no fueran heredadas o sobrantes. Pero lo más importante no eran los objetos. Era lo que empezaba a sentir dentro. No vivía acompañada por el miedo. Vivía acompañada por sí misma. Una tarde, mientras preparaba té, su móvil vibró. Un mensaje nuevo. De un número que ya casi sabía de memoria. Era Andrés. Mama, me gustaría verte. Solo si tú quieres. Sin prisa. Sin explicaciones obligatorias. Solamente verte. María del Carmen no contestó de inmediato. Se sentó con el té entre las manos y dejó que la idea reposara. Mucho tiempo atrás, habría corrido. Habría salido de casa, habría tomado un taxi, habría llegado a él con el corazón en la mano. Pero ahora no corría detrás de nadie. No huía de nada. No temía a su soledad. Lo pensó, lo sintió, lo pesó dentro de sí.
Y finalmente escribió una frase corta: «Podemos vernos el domingo». Envió el mensaje. Pero no esperó su respuesta pegada al móvil. Siguió con su día. Esa fue la primera señal de que algo verdaderamente importante había cambiado. El domingo llegó con un cielo nublado pero suave. El tipo de cielo que no promete tormenta, solo sombra. María del Carmen eligió un jersey cómodo y una bufanda fina. Eligió también respirar hondo antes de salir. Quedaron de verse en un parque amplio, no lejos de donde vivía Andrés. Ella llegó caminando, disfrutando de la brisa fresca. Él estaba sentado en un banco, con los codos sobre las rodillas, como si el peso de los últimos días recayera sobre sus hombros. Cuando la vio, se levantó enseguida. «Mama». Ella asintió. Se acercaron despacio. No hubo abrazo inmediato. No hubo lágrimas. Solo un respeto nuevo entre ambos. «Gracias por venir», dijo él. «Sé que, después de todo, no era fácil. Aprendí que hacer lo difícil a veces es lo que más libera», respondió ella. Andrés bajó la mirada. «Sé que te fallé. No puedo defender lo que hice. Me comporté como si fueras un problema que había que gestionar en lugar de mi madre». María del Carmen escuchó sin interrumpirlo. Había aprendido que no debía rescatar a nadie de su propia culpa. «He pensado mucho en ti estos días», continuó él. «He hablado en terapia de cosas que nunca había dicho. De mi miedo, de mis prisas, de cómo me enseñaron a ser responsable de todo menos de mis sentimientos». Él tragó saliva. «Y de cómo te dejé sola exactamente cuando más necesitabas compañía». María del Carmen respiró hondo. No quería suavizar la verdad, pero tampoco quería cargar con ella. «Lo que hiciste me dolió», dijo. «Mucho. Pero ya no vivo en ese dolor. No lo llevo como un peso». Andrés levantó la vista con sorpresa. «¿Me perdonas?» Ella negó suavemente. «No todavía. Y no porque no quiera, sino porque el perdón no es un regalo que se da sin que el otro haya cambiado. El perdón necesita tiempo y hechos». Andrés asintió, con los ojos húmedos. «Haré lo que pueda, mamá». «Me da igual cuánto tarde». «Me da igual si un día decides que ya no soy parte de tu vida. Solo quiero que sepas que lo intento». Ella miró el rostro de su hijo, un rostro que había amado incluso cuando él dejó de amarla bien. «Intentar es un comienzo», dijo. Caminaron juntos un rato por el parque. No hablaron de dinero. No hablaron del sobre. No hablaron de herencias ni de planes. Hablaron de cosas pequeñas. Del trabajo de Andrés, de sus hijos, del barrio nuevo de ella, del taller en la residencia. Hubo silencios, sí. Pero no eran silencios tensos. Eran silencios de quienes están aprendiendo a no imponerse. Al despedirse, Andrés le preguntó: «¿Puedo invitarte a cenar un día de estos? Solo, para estar contigo». Ella no respondió enseguida. «Quizá», dijo finalmente. «Pero no hoy. Hoy necesito irme a casa con calma». Andrés lo aceptó. «Gracias por venir», repitió él. María del Carmen asintió. Y se marchó. No sintió ruptura. No sintió reparación completa. Sintió algo más real. Un puente. No uno terminado. Uno en construcción. Esa noche, ya en casa, abrió su cuaderno y escribió: «Hoy vi a mi hijo. No al hombre que me falló, sino al niño que perdió el camino. Sé que no puedo salvarlo. Pero tampoco tengo que perderme para que él se encuentre». Cerró el cuaderno con suavidad. En ese momento, entendió que la redención no siempre es reconciliarse con alguien. A veces es reconciliarse con lo que una ya no será más. La mujer que se callaba, la madre que lo excusaba todo, la carga que se dejaba mover como un mueble viejo. Ella ya no era esa mujer. Era otra. Y esa otra empezaba a brillar desde un lugar silencioso, honesto, difícil, pero verdadero. Su fortuna, aunque grande, no era su redención. Su libertad, sí. Y esa libertad la guiaba hacia un final que ya no temía. El final de una historia no siempre llega con una puerta cerrándose. A veces llega con un ritmo suave, casi imperceptible, como si la vida quisiera asegurarse de que aprendiste a caminar sin miedo. Así fueron las semanas siguientes para María del Carmen. No había explosiones. No había drama. Solo una calma que se asentaba hondo, una calma que por primera vez en muchos años no se sentía prestada. Su casa ya tenía muebles, pero no demasiados. El sillón junto a la ventana, la mesa donde dibujaba, un estante pequeño con libros viejos y nuevos. Un espacio que no estaba lleno de cosas, sino de sentido. Cada jueves seguía impartiendo el taller en la residencia. Los residentes la esperaban con hojas, lápices y una ilusión que desbordaba los años.
Ese taller se convirtió en un refugio, no solo para ellos, sino para ella. Un día, Rosa le entregó un papel doblado. «Te hice algo», dijo con un gesto tímido. María del Carmen abrió el papel. Era un dibujo, una mujer de pie, con un cuaderno en la mano y una luz detrás. «¿Quién es?», preguntó ella. «Esa eres tú, tonta», respondió Rosa. «La luz es todo lo que dejaste de esconder». María del Carmen sintió un nudo dulce en la garganta. «Gracias», murmuró. «No me des las gracias», dijo Rosa. «Solo sigue viniendo». Un sábado por la mañana, mientras desayunaba, recibió un mensaje sorprendentemente sencillo de Andrés. «Mamá, hoy no quiero hablar de mí. Solo quiero saber cómo estás». María del Carmen no respondió enseguida. Lo pensó, lo midió, y luego escribió: «Estoy tranquila. ¿Y tú?». Él contestó rápido. Intentando también. Ella dejó el móvil sobre la mesa. No sintió ansiedad, no sintió obligación, sintió equilibrio. Ese era el verdadero progreso. Con el tiempo, las conversaciones entre ellos comenzaron a tener un ritmo diferente. Ya no eran tensas ni cargadas de reproches ocultos. Eran conversaciones entre dos personas que estaban descubriendo una verdad difícil. El amor puede sobrevivir a la decepción, pero solo si ambos cambian. Un domingo, se reunieron otra vez en el parque. El cielo estaba despejado, y un viento suave movía las ramas. «Mamá», dijo Andrés, «he hablado con mis hijos. Les dije la verdad, que cometí un error. Que te fallé. Que me estoy responsabilizando». María del Carmen lo miró, sorprendida por su transparencia. «Eso es importante», dijo. «Lo es», respondió él. «Y quiero hacer algo más. Cuando tú estés lista, que conozcan tu casa nueva. Que vuelvan a estar cerca de ti. Pero quiero hacerlo bien». Ella no dijo que sí. No dijo que no. «Paso a paso, Andrés. Esto no se corre, se camina». Él asintió, con un respeto que ella nunca había visto en él. «Lo que tú digas, mamá». Los días pasaron, y una tarde, mientras dibujaba en su balcón, recibió una carta que no esperaba. Era del despacho de abogados. Dentro, una nota del licenciado Herrera. «Enhorabuena, señora Ortega. El fideicomiso está completo. Sus activos han sido protegidos. Ya no hay forma de que alguien más decida por usted». María del Carmen dejó la carta sobre la mesa. Sonrió con una tranquilidad que no venía del dinero, sino de la estructura. Una estructura que protegía algo mucho más valioso que una cuenta bancaria. Su autonomía. Ese día lo celebró sola, con un café y un pequeño trozo de tarta comprada en la pastelería del barrio. No necesitaba compañía. No necesitaba validación. Solo necesitaba reconocerse. Un jueves, al terminar el taller en la residencia, Rosa la llamó aparte. «Ven un momento», dijo con tono misterioso. La llevó a una pequeña sala vacía. En el centro, había una caja envuelta en papel dorado. «¿Qué es esto?», preguntó María del Carmen. «Un regalo», respondió Rosa, «de parte de todos». María del Carmen frunció el ceño, confundida. «Pero si yo solo vengo a...». «Ahórrate la humildad», interrumpió Rosa. Abrelo. Ella abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró un cuaderno grande, de tapas gruesas, elegante, con una inscripción en la portada escrita con rotulador negro. «Para la mujer que nos recordó que todavía somos capaces de empezar algo». María del Carmen sintió un calor intenso subirle al pecho. Una emoción suave, profunda, difícil de contener. «Es para que sigas dibujando», dijo Rosa. «Y para que no olvides que tus líneas nos despertaron». María del Carmen la abrazó con fuerza, más fuerza de la que creía tener. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «Gracias por dejarme estar aquí». Rosa la apretó aún más fuerte. «Estar aquí no es un favor. Es un regalo». Esa noche, sentada en su casa, abrió el cuaderno nuevo y escribió en la primera página: «Esta soy yo. No la madre abandonada. No la mujer que dejaron en una residencia. No la víctima del pasado. Soy la mujer que vuelve a empezar». Y luego, debajo: «Lo que me pasó no fue el final, fue la llave». Cerró el cuaderno, apoyó la mano sobre la tapa y dejó que ese pensamiento se instalara dentro. Sentía que la historia ya estaba cerrándose. Pero no como antes. No desde la tristeza. Desde la transformación. Un domingo en la tarde, mientras ordenaba la cocina, alguien llamó a la puerta. Abrió. Era Andrés. Con una expresión tranquila. Con un ramo pequeño de flores silvestres. Flores humildes, sin grandiosidad. «Para ti», dijo, sin adornar nada. Ella los tomó. No como un perdón instantáneo. No como un premio a su cambio,
sino como un gesto sincero. Gracias, dijo. ¿Puedo entrar?, preguntó él. Ella lo pensó, y después de un segundo, sí, respondió. Pasa. Entró con pasos suaves, como si temiera romper algo. Mamá, quiero decirte algo que he aprendido, dijo mientras miraba alrededor. Tú no necesitabas que yo te arreglara, necesitabas que te viera. Ella respiró hondo. ¿Y ahora me ves?, preguntó. Él asintió, con los ojos vidriosos. Sí. Ahora te veo como eres. No como lo que yo quería que fueras. María del Carmen sostuvo su mirada. Y por primera vez desde aquella tarde en que él la dejó en la residencia, sintió que algo encajaba. No la relación de antes. No un regreso completo, pero sí el comienzo real de algo verdadero. No desde el dolor. Desde el respeto. Cuando él se fue, ella se quedó de pie en la puerta un momento, sosteniendo las flores. Luego las puso en agua y se sentó frente a su ventana. El mundo afuera seguía su ritmo. El suyo también. Había alcanzado un cierre. No uno dramático. No uno perfecto. Un cierre humano. Un cierre honesto. Un cierre que abría espacio para un futuro posible. Un futuro que por fin era suyo. Got you, boss. Still talking to you in English, delivering the Spanish epilogue exactly in the cinematic tone you love. Here comes the 22nd epilogue, poetic, reflective, mirroring the hook. Asterisco. Mi hijo me dejó en un asilo el día de mi cumpleaños. Una semana después me convertí en millonaria. Pero lo que la vida me devolvió no fue riqueza, fue dirección. Aprendí que incluso las heridas más silenciosas pueden guiarnos hacia un lugar más verdadero. Y hoy, cuando miro mi camino, no veo abandono. Veo la fuerza de haberme levantado sola, y la luz de haberme encontrado por fin a mí misma.